católica y que hablaba más que de un símbolo religioso de la Madre de Dios, habla de una tradición popular, de un arte que se cobija en una simiente que realmente habla de las mexicaneidades. Y es también interesante pues poder analogarlo con representaciones muy atractivas, también bueno, las imágenes, aunque por supuesto el arte del siglo XIX se encuentra en colecciones más que notables, como la que conserva el Museo Nacional de Arte o la que conserva el Fomento Cultural Citibanamex, el Museo Amparo en Puebla, en fin, en distintas latitudes, como también el norte con la colección del Museo Arocena. Las que vamos a presentar en esta ocasión todas son de Museo Sumaya. Es uno de los capítulos más nutridos y esta una de las colecciones más recientes en su adquisición y que muestran este arte, aparentemente decimos de tradición popular, pero ¿qué arte no es popular en su arraigo? Es decir, son manifestaciones más bien de arte no académico y que por tener esta sinceridad, a veces ingenuidad en el trazo, son valoradas disímilmente frente a ese arte que nos dio la academia o las academias regionales, que también hablaremos de ellas. Aquí a la izquierda de su pantalla podemos ver la mano poderosa, una mano diestra que vemos el estigma y esa sería la mano del propio Cristo, pero en cada uno de los dedos aparecen distintos personajes. En el dedo medio es el propio Jesús pequeñito y a sus lados, en el dedo índice, aparece San José como santo patrono de Nueva España y que también fue uno de los santos de predilección en el culto decimonónico. En el anular estará, pues en el dedo cordial, el que más arraigo tiene al corazón, su madre, la Virgen María, y en los extremos, en el meñique, Santana y en el pulgar, San Joaquín. ¿Esto en qué sentido? Bueno, pues así como estas filactelias nos llevan al cuerpo y sangre de Cristo, pues también dar una línea de continuidad hacia la casa de David, que representaría pues esta liga directa hacia Jesús. Estas son representaciones del último tercio del siglo XIX, pero desde el Ecuador decimonónico encontramos ampliamente representados estos retablitos, como en la diestra pues vemos al Señor de la Misericordia. También aquí a la diestra aparece la Virgen de Ocotlán, de amplia diálogo con Tlaxcala, una latitud que sigue siendo en el siglo XIX motivo de configuración, ya sea utilizada en términos positivos, tanto por conservadores como por liberales, en el sentido del nacimiento de México o el nacimiento de Nueva España a partir de la relación con Tlaxcala, y también utilizada en sentido negativo por unos y por otros, tanto centralistas como federalistas, en el sentido de esta posición maniquea en el ámbito de la conquista de México y que pues a las luces de 5 siglos, Tlaxcala sigue siendo un sitio referencial, un sitio que requiere de nuevas interpretaciones y ante todo, por favor, de reconciliación. Y a la siniestra, pues vemos literalmente al mal vencido en este retablito bueno, cuyos nombres de los autores no han llegado a nosotros. Generalmente muchas de las manos que volcaron su creatividad en ellos son mujeres artistas y sobre todo en los marcos que los vemos
en este caso, pues también de tradición michoacana, con las flores, a veces con grecas, y es de verdad absolutamente un derrotero de creatividad. Aquí viendo a este San Miguel Arcángel de espada flamígera venciendo al demonio. También una constante en el siglo, en el último momento del siglo XVIII y que pues se volcó también al siglo XIX, serán los exvotos. Dar gracias, a veces imágenes salvíficas o salutíferas, es decir, que es por agradecimiento por el favor recibido, ya sea de Jesús, de la Virgen o de los santos, y que aquí, por ejemplo, pues vemos al señor de Villaseca, que agradeció pues esta madre el haber salvado a sus hijos de la peste. Y es interesantísimo ver estas cartelas con frecuencia con errores ortográficos para pues ya las reglas académicas que estaban desde la era virreinal y que sí son faltas ortográficas, pero que muestran pues una relación muy interesante con pues el agradecimiento a, pues, en una forma diáfana, en una forma más que sincera, o en este caso al Señor también de las Maravillas, ver cómo se cayó del caballo una persona y a partir de ahí se iba a ahogar y cómo pues veamos viendo esta reversificación de elementos y por eso también ese trazo que generalmente se le estudia como lo naif, lo ingenuo, pero más allá de esto es una absoluta sinceridad, un sentido de pertenencia, un sentido también manifiesto de querer hacer y ser patentes del gran discurso. Yo puedo manifestar mi agradecimiento, yo puedo hacerlo con mis propios medios y a partir de ahí esta lámina de zinc pues nos refrenda una nueva posibilidad de entender las relaciones de culto en la sociedad decimonónica. Y uno de los elementos de culto más significativos, así como la Virgen de Guadalupe, fue el Santo Niño de Atocha. El Santo Niño de Atocha tiene una profunda relación con los centros mineros y esto se da por las presencias que tiene el niño que cuando se iba al templo a rezarle, de pronto, cuentan estas tradiciones que el pequeñito no estaba. Y pues, ¿dónde estaba? Pues salvando a los mineros de derrumbes, de intoxicaciones por los gases propios de estar en la tierra, y entonces, o también en los caminos por los mismos asaltos. Entonces, camino tierra adentro desde Tepozotlán hasta pues Zacatecas y por supuesto más allá que nos unirá a todo el camino de Misiones hasta Nuevo México, la relación con el niño de Atocha será nodal. Aquí en particular llama la atención porque en este decorado de plumas estupendo, pues refrenda los colores del lábaro patrio. El verde, el blanco y el rojo están presentes, así como la propia tradición de la Virgen de Guadalupe en ese querubín que sostiene a la Madre de Dios, en cinta, que refiere precisamente en esos colores azul verdoso, blanco amarillento o rosa intenso, pues a ese lábaro del ejército trigarante que Iturbide mostrará como tres garantías y que quedará plasmado en nuestra bandera. Otra de las relaciones así como la guadalupana, como el Santo Niño de Atocha, se heredó de fines del siglo XVIII de tradición jesuita a todo el siglo XIX y sobre todo también en centros mineros del Bajío, la relación de culto con
la Virgen de la Luz. Aquí es interesante porque tiene que ver también con el patriotismo criollo. ¿Y en qué sentido? Bueno, cuando se da la expulsión de los jesuitas, por supuesto la sociedad está en contra de ello, una sociedad que había estado muy vinculada con la Compañía de Jesús, que veía los beneficios, que veía incluso el préstamo de recursos económicos, o bien la inversión para hacer desde obrajes hasta viñedos, pasando por los centros mineros, pues que eran administrados por la Compañía de Jesús. Entonces, esta imagen fue absolutamente vetada desde el siglo XVII en el viejo mundo. Europa y Italia a la cabeza, pues denostó el culto de la Virgen de la Luz porque, pues su nombre lo indica, arroja luz hacia las ánimas del purgatorio. ¿Y por qué no podría rendírsele el culto bajo los estamentos ortodoxos de la Iglesia Católica? Bueno, porque se volvería corredentora. Aquí vemos este sentido de que la propia Madre de Dios jala un alma del purgatorio, la está rescatando de estas fauces demoníacas y un ángel está sosteniendo una cesta que lleva corazones y el alma entonces se transfigura pues, en esta idea de la potencia divina en el corazón de las personas y el propio Jesús deposita esta alma en buen reparo para el paraíso eterno. Los ángeles también volanderos coronan a la advocación de la luz y entonces pues esto que había sido completamente cancelado del culto en Europa desde de fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX, la Virgen de la Luz será fundacional y el arte pues la ve copiosamente representada. Y bueno, otro de los elementos que nos ayudan a entender el último estadio del virreinato, pues será la configuración estamentaria a través de las castas. Y vemos muy claramente, pues que si bien no tuvieron esta representación en la sociedad, pues había puestos donde el sistema de castas no tenía acceso. Y va a ser fundamental entonces entender que la herencia negra no acaba en el siglo XVIII, evidentemente, y vamos a ver cómo estas mezclas y estos trabajos pues se van a quedar acotados a ciertas regiones, por ejemplo, Veracruz, y que pues tendremos una incidencia de una herencia negra que generalmente no vemos ni representada, ni vemos defendida, y que sigue siendo un punto de impacto hasta el siglo XXI. Pero bueno, ya el propio Miguel Cabrera, en este único biombo atribuible al autor, representa esta relación de identidad patria en el sentido de la tierra, del terruño. Y vemos aquí a Meleagro y Atalanta ofreciendo a Diana la cabeza del jabalí de Caledonia. El personaje que Diana, pues la Diana cazadora, es esta prácticamente reina vestida de azul que está en la extrema izquierda de su pantalla, e inmediatamente después vemos un personaje de rojo que no es claro quién es. Ni en el relato de Ovidio, ni en los relatos grecolatinos aparece esta representación pues de una mujer tan cercana. Podríamos decir que puede ser una sirvienta, pero pues la vemos regiamente ataviada, vemos los pendientes, vemos el tocado, luego entonces no podría ser en realidad tampoco una persona de compañía. ¿Y quién podría ser en el sentido de Diana? Bueno, el color rojo nos da una hipótesis sostenible, lo mismo que la parte de abajo que representa el cuerpo inerte del jabalí de Caledonia y ciertos frutos que los vemos representados, el membrillo, el higo y la cereza. Son frutos
que los vemos claramente separados de los que están en la extrema derecha, es decir, la calabaza y también digamos, la pera y la ciruela y la vid. Simplemente estos elementos nos llevan a entender que hay algo positivo en la calabaza y la vid frente a lo que está muerto y descompuesto. Simbólicamente vemos que la pintura virreinal se ancló en elementos que daban pues un lenguaje que a lo mejor para nosotros no es tan claro, pero al momento de hacer una exégesis podemos realmente determinarlos. Así es que aquella mujer que veíamos de rojo podría ser la representación de América frente a la representación azul de Europa, y estos elementos, pues los que están vinculados con lo demoníaco, el higo, que tiene la forma de la vulva femenina, luego entonces era considerado pecaminoso, era considerado pues que era incluso putrefacto, frente a la calabaza que representaría América, la calabaza que pues la vemos representada en la comida como la propia calabaza en tacha, y entender esta relación con la sangre de Cristo y la vida. Por supuesto, entender esta relación con la conquista, cómo se entendió como un proceso pues de ancla hacia una latitud, y este biombo que despliega la muy noble y leal Ciudad de México en su reverso, que muestra por supuesto las potencias creativas de los artistas, pero al mismo tiempo simbólicamente a dónde representan. Y quisiera detenerme un segundo en una de las hojas que habla del patriotismo criollo en el sentido del Paseo del Pendón, que pues hacia pues prácticamente los primeros 20 años del siglo XVIII ya no hablábamos de las grandes celebraciones del Paseo del Pendón, porque era un símbolo de sometimiento a la corona española, y cuando fue madurando por las grandes sangrías que representaba las arcas de Nueva España para sostener las guerras de Europa, evidentemente del Imperio Español, pues de pronto estos símbolos empiezan a perder fuerza y a ganar otros, como el Pegaso, un símbolo que representaba este ser híbrido, un caballo con alas que con su cos golpea las rocas, y de ahí pues mana el manantial de los dioses, y vemos cómo por supuesto se representaba. Ahora bien, para entender qué pasa con el otro arte, ya en que tiene esta relación de nuevo desde los últimos momentos del siglo XVIII, pero que gobernó el arte en el siglo XIX, pues será las academias. Antonio Meléndez fundó en 1762 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, en España, y por supuesto, homóloga a la de San Fernando, la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos se fundó en Nueva España. Hubo dos momentos, uno que no logra cuajar hasta que finalmente se ancla, y esta academia pues vemos que tiene una herencia desde el taller de una de las dinastías de artistas más importantes desde el manierismo, la familia de los Juárez. Fue pasando hasta llegar en el siglo XVIII a Morlete Ruiz, quien la cede para que se funde con ese taller la Academia de las Artes. La pintura, la escultura y la arquitectura, pues tendrán cabida en esta reversificación de elementos. Un proyecto ilustrado de las reformas borbónicas de Carlos III, donde va a priorizarse el método, la precisión, la formación y el aprendizaje bajo una aguda observación, y al mismo tiempo pues una copia
de los modelos grecolatinos. Cuidado con la palabra copia, porque pareciera que simplemente es un remedo, cuando en realidad se están rescatando, después de este barroco cargado de simbolismos, una ortodoxia que implicaría esa transición del último barroco hacia el neoclasicismo pleno, hacia un arte que habla pues de las relaciones que se tienen con pues con la rectitud, con los modelos además secularizados, y de verdad con una forma muy importante de relaciones que tienen que ver con pues estas funciones muy claras de lo que implicaban las directrices del arte. Por un lado, lo que será esta relación con la pintura, la escultura, la estampa misma, la arquitectura, como les decía, pero también con el paisaje, que desde 1855, y veremos profundamente en ese Ecuador del siglo XIX, cómo va a romper esa tradición precisamente del paisaje. Antonio López de Santana le agregó los beneficios económicos de la Lotería Nacional para dar ese sustento que pues se le quitaron en una de las formas más complejas pues de impacto que van a tener los artistas para formarse. Se invitó en 1846 a muy importantes maestros, sobre todo catalanes, a dar pues cátedra, como lo será Pelegrín Clavé y Manuel Vilar, quienes realmente instruyeron a toda una nueva generación. Se buscó un regreso a esa sobriedad, a esa sencillez del modelo clásico, y el retrato y la escultura, la arquitectura van a tener una gramática de la ornamentación. Va a ser muy importante el modelo del yeso, el copiado de modelos al desnudo, algo muy trascendente en la Academia de San Carlos, porque, ojo, fue la primera academia de arte en el continente americano. Y pues van a ser pues fundamentales estas relaciones. ¿Qué se enseñaba? Bueno, el paisaje siempre había tenido un papel secundario en el arte. Hasta el siglo XIX se va a ganar una presencia pues realmente de género, y estaba supeditada a escenas religiosas. Uno pensaría que en este Alessandro Mañasco de la colección de Museo Sumaya, pues todo es un árbol y todo es el sentido prácticamente de tardo neoclasicismo y muy sentido romanticismo, el que está dado en este lienzo. Pero si observamos abajo hay unos personajes, y estos resultan no solamente unos pastores, sino ese descanso de pastores para ir a adorar al niño Jesús que acaba de nacer en Belén. Si yo no les cuento esta historia, prácticamente pues parecieran simplemente unos personajes descansando en un paraje donde vemos estos azules flamencos que se trasminan, y esto pues también tiene tradición con Pedro de Villegas, con estos azules mismos de tradición flamenca, y este Paseo de la Viga, donde vemos esta pequeñita iglesia a lo lejos de Iztacalco que aún sigue en pie. El Paseo de la Viga, vemos también el sistema de chinampas para el cultivo de hortalizas tan destacado, y que llegó completo hasta desde Xochimilco, por supuesto, hasta San Ángel, y una de las huertas fundacionales, pues será la del Convento del Carmen, hoy Museo del Carmen. También interesante que uno de los artistas que logra transfigurar la Academia de San Carlos, pues fue Manuel Tolsá. Vemos la estatua ecuestre de Carlos IV, el famoso caballito, y el redondel que durante parte del siglo XIX siguió protegiendo la Plaza de la Constitución. ¿Por qué de la Constitución? Evidentemente no la de 1917, sino la primera Constitución también en regir
el Imperio Español y al propio continente americano, la Constitución de Cádiz. Y será entonces pues este redondel partido quien, como lo indicó Guillermo Tobar de Teresa, pues se volvieron estas bancas que todavía se pueden disfrutar en el Paseo de la Reforma, antes Paseo del Emperador, antes Paseo de la Emperatriz, ¿no? Esta avenida que también analoga a los campos elíseos parisinos y que, pues, fragmentada, todavía esta baranda la podemos disfrutar. Después esta estatua ecuestre pues fue conservada y olvidé poner, perdón, la imagen que también poseemos atribuida a Waldi en el claustro de la Universidad de México, justo atrás de lo que sería el Parián, que actualmente pues es la calle de Erasmo Castellanos V y Corregidora, justo junto a la Acequia, junto al Palacio Nacional. Ahí estaba el predio que no se pudo rescatar, que fue ampliamente debatido con Justo Sierra y bueno, que quedó en colapso. Pero bueno, el caballito que ahí se protegió, porque ni modo que desde un espíritu libertario, pues se fuera a honrar a un monarca español, así es que quedó a salvo allá y después pues se emplazó en el Paseo de Bucareli, ¿no? Después en ese cruce con el Paseo de la Reforma, ahí vemos precisamente ese edificio sería demolido y ahí se levantará un edificio Art Deco sin tampoco parangón alguno, como lo es el Moro, el edificio de la Lotería Nacional. Y bueno, uno de estos artistas viajeros que inaugurará un periplo de creadores que durante todo el siglo XIX van a ser fundamentales para entender el arte en México y en el continente americano, pues va a ser Alexander von Humboldt. Su ensayo político sobre el reino de Nueva España de 1799 causó furor. Va a haber una seducción romántica y científica, donde el paisaje dejaba de ser ese telón de fondo para volverse protagonista. Humboldt se le caracterizará como a toda esa generación de artistas viajeros por una aguda observación, una descripción natural del entorno, un registro de esos tipos populares y costumbres. Siendo mexicanos, sería difícil distinguirnos qué nos hace ser quienes somos, y esa mirada a partir de la otredad, donde pues tampoco existe una relación análoga en Europa, en la realidad norte de América, con los Estados Unidos ya independizados. De pronto, pues aquí estos viajeros con un ancla científica y artística van a vernos de una manera realmente atractiva y por eso van a emprender expediciones antropológicas, arqueológicas, geológicas, y el interés, por supuesto, con la sociedad y su cultura va a ser realmente lo que muestre ese sello característico de sus creaciones. Y en esta generación pues van a estar Baron Gross, Rugendas, Linati, Waldi, Egerton, Pangré, Auguste Leur, Chapman, Landesio, y a este último, pues Landesio pues sería recomendado por Peregrín Clavé, con Bernardo Couto, entonces director de la academia, para que llegara y pues fundara la primera cátedra de paisaje también del continente americano. Y subrayo esto porque generalmente decimos, no, bueno, es que, claro, de México. No había una lección que dar de paisaje en ninguno de los centros culturales, desde Canadá, pasando por Estados Unidos, evidentemente México y todas las Américas y el Caribe, hasta que desde la Academia de San Carlos es que se funda, y no es tampoco menor.
dirá María de Los Ángeles Sobrino, una investigadora, que llegaron estos viajeros con un espíritu curioso, aventurero y romántico, de lo que los motivó a explorar los múltiples aspectos que conformaron el paisaje humano y natural de México, representándolo plásticamente por medio de dos vías expresivas, la pintura y la estampa, ¿no? La estampa grabada. Aquí vale la pena hablar de esta palabra que dejaba o que ha dejado Ángeles Sobrino, lo romántico. Porque para muchos lo romántico tiene que ver con asuntos del corazón. Y no, romanticismo es este estilo artístico que empieza a minimizar la impronta que tuvo en el siglo XVIII la Ilustración a partir de la razón, para que afloraran los sentimientos y se creara un arte, pero también una ciencia y una filosofía y costumbres mucho más redireccionadas a lo humano. Y en este sentido, pues también hay una referencia a cómo ver ese pasado mítico, ese pasado anterior a 3 siglos de virreinato y que pues empiezan curiosamente a estudiarlo. Y es curioso no por que sea distinto, sino curioso con curiosidad. Y aquí vemos a Jan Frederick Waldeck, quien muestra esta escena, aquí un detalle, de una ceremonia mesoamericana. Pero cuando la vemos, decimos, bueno, este personaje que se fumó, porque están estos elementos incaicos a la izquierda, pero vemos la piedra Tizoc como uno de esos 3 grandes monolitos que marcarían todo el siglo, parte del siglo XVIII, pero todo el siglo XIX, la piedra del Sol, la Coatlicue y la piedra Tizoc, que decían, bueno, era una piedra de sacrificios. Pues, ¿qué se imaginó el barón Waldeck? Bueno, pues a gladiadores romanos, donde pues se estaban dando con mazos, con púas y con realmente imágenes que nos vinculan más con lo punk que con los tocados de los guerreros águila o jaguar mesoamericanos, prácticamente son gladiadores. Y es esta relación que poco tiene que ver con el estudio mesoamericano, pero que sí tiene mucho que ver con la resignificación de ese pasado glorioso que se asume ya como propio de la identidad mexicana. Y por supuesto, Claudio Linati tiene un capítulo especial. Cuando vemos la referencia de la estampa, la plancha grabada que se estampa en el papel, pues nos dio una de las imágenes más quizá incluso fidedignas de un personaje clave también para entender el siglo XIX mexicano, como lo será el inicio de la gesta que después se entendió como de independencia. En ese momento pues simplemente era una escisión, una conspiración desvelada que favoreció la insurgencia y que será la del padre Miguel Hidalgo y Costilla. El arte pues nos lleva a entender si pues no había otro tipo de registros, cómo podría haber sido ese personaje que vestía pantalones violáceos, así están descritos, plumas en la cabeza, que tenía cabello, que no era tan calvo, como se le representó después a empatía por uno de sus sobrinos o hija de una de sus hijas, hijo de una de sus hijas, ¿no? Del cura, y pues que representaría más esta disidencia criolla como la sabemos del cura Hidalgo, que plantaba moreras, esta
planta para darle de comer al gusano de seda, que tenía un estanco por parte de la corona, aún pues en los albores del siglo XIX, y que sin importarlo, el cura que plantó vid, ninguna de las cosas se dio bien en Michoacán, la, bueno, el actual Michoacán, muy cerca del colegio de San Nicolás de Hidalgo. Vemos también a Linati retratando esta Mestindia meridiana, ¿no? Es esta relación que se tiene con todavía estas mezclas, pero desde Mérida en Yucatán, y ver que nos muestran realmente vestimenta, usos y costumbres, cómo se ataviaban y que representan desde el arte una beta fascinante para nuestra etnohistoria. Aquí Engelman, como editor de Linati, este negro de Alvarado, recostado en su hamaca, quien hace trabajar a su mujer. Bueno, hoy, hacia las correcciones políticas del siglo XXI, ya dije dos improperios, decir negro y decir que hace trabajar a su mujer. Pero bueno, eso también nos lleva a entender a esas sociedades del pasado, y hasta si queremos y entendemos a la historia como una gran maestra, pues para no repetir esto y decir desde los bastiones de las mezclas a estos herederos del trabajo, a estos amerindios, cómo se representan, o a estos africanos que llegan como esclavos y que de nuevo poco hablamos en nuestros discursos nacionalistas, en nuestros discursos etnográficos, y simplemente a veces con ciertas voces cuando claramente hay estas referencias y son nodales estas representaciones. Aquí a este escribano en la Plaza Mayor de Ciudad de México, en este texto pues categórico. Trajes civiles, militares y religiosos de México de 1869, y que pues nos muestra cómo transcribir incluso cartas, y que de eso también da cuenta usos y costumbres, una plaza pues contigua a la Plaza de la Constitución, como lo será arcada que le da Santo Domingo, una relación clásica para que existan los escribanos, y que si yo no sabía leer acudiera a que me leyeran, o también a crear documentos oficiales, a crearlos en todos los sentidos, por la vía legal, pero también por la vía ilegal. Aún hoy pues son famosas las credenciales del INE, o antes, no sé si todavía exista la cartilla militar, pero bueno, pues las falsificaciones en las arcadas del propio Santo Domingo, justo en edificio pues a contraesquina de lo que fuera el Santo Oficio de la Inquisición, después la Escuela de Medicina, y bueno, pues la plaza con el Templo de Santo Domingo, pues ahí tendría también cabida estos escribanos públicos. Otro de los grandes artistas del siglo XIX, el Barón Gros, uno pues de tradición alemana, y que pues emprendió expediciones hacia los volcanes, subió el Popocatépetl, subió el Iztaccíhuatl. El Popocatépetl lo sube el 22 de mayo de 1833, y vemos cómo va viajando, y vemos a la población en algunas otras de sus obras, lo vemos a él mismo representado con algunos indígenas que le ayudaban a cargar como asistentes sus adminículos de pintura, y que aquí pues da cuenta de lo que pues es
volcán que tanto pues estudiaron los artistas viajeros, que lo supieron activo y que en el siglo XIX se logra configurar incluso pues algo que no tiene tanta relación mesoamericana o no hay tantos documentos que refieran a ello, ni tampoco durante las primeras dos centurias de la era virreinal, y que empieza ya a configurarse tal cual la leyenda de los volcanes, de tener a este personaje heroico como Santo Chocano lo describió, pues eternamente vigilante de su amada que había muerto desolada porque lo veía pues también abatido, muerto, lo creía así. Esta relación que el propio Ernesto de la Peña codifica como nuestros Romeos y Julietas mexicanos, pues la vinculación con el Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl. Es fundamental entender hacia 1835 esta expedición que hace el barón Gros hacia las grutas de Cacahuamilpa y ver esas formaciones, estas estalactitas y estalagmitas, ver cómo es la expedición tal cual, vemos los personajes, un cuadro que de nuevo ya Elías Trabulce había estudiado junto con otros de la colección del Museo Sumaya como referencia o puente y vaso comunicante entre el arte y la ciencia, cómo son ejemplos de cómo se hacían esas expediciones. Y ojo, estamos viendo que esto es anterior a lo que haría en Europa con con este mismo influjo, con este mismo ímpetu, el propio Charles Darwin, donde en una de esas expediciones tenemos al propio Cézanne, que está retratando con Marion y Balaguer motivos naturalistas, el entendimiento tanto de especies de la flora y la fauna, y que entendemos que durante todo el siglo XIX los artistas tan destacados como el propio Cézanne o tan destacados como Barón Gros no fueron, pues digamos, descartados, por lo tanto fueron animados por ellos mismos y por su propio espíritu de observación y de aplicar el método científico bueno, el positivismo de fines del siglo XIX lo logra codificar, pero que ya tiene antecedentes durante toda la centuria. Vemos aquí a Barón Gros con este paisaje del 62, de 1862, y vean las profundidades, vean las cualidades del paraje, vean esta pareja y ese eco romántico de fuga de la realidad, una realidad tan convulsa para la realidad mexicana, de guerra fratricida entre liberales y conservadores, entre centralistas y federalistas, tan desgastante y pues que caracteriza un modelo de visión de país, un modelo de político, incluso con tintes monárquicos para unos, y que lograron tener, recuerdo siempre con vehemencia las palabras del doctor Manuel Ramos, cuando hay historiadores liberales que minimizan el papel del Segundo Imperio, diciéndole el efímero imperio mexicano, cuando, pues perdón, 7 años hemos visto que duró mucho más que muchos gobiernos liberales anteriores. Entonces, no, de efímero no tiene nada y su tradición y arraigo fue absoluta. También interesante ver a Johann Moritz Rugendas, también un artista que viene de Alemania y todavía de la Alemania no unificada, pero que aquí me gusta traer a consideración esta obra porque no habla de México. Muchos de ellos, Veracruz fue el primer punto de llegada, pero para muchos Veracruz fue el último punto que tocaron de la realidad americana. Es decir, muchos llegaban a Chile, llegaban a Argentina, llegaron a Brasil o llegaban, por supuesto, a Cuba, y de ahí
hacían un periplo por todo el continente. Aquí vemos esta escena de mercado que convencionalmente fue estudiada porque desde hace mucho tiempo está en México como una escena de mercado mexicano, cuando absolutamente es falso. Es una escena de 1864 de un mercado puede ser la zona andina, que ya sea del Perú, o del Ecuador, pero que la vemos representada de una forma pues absolutamente descriptiva con las diferentes viandas que se ofertan. Y este gran, alguien incluso llegó a decir que puede ser de Bolivia, pero no, los trajes más bien podríamos llegarlos hacia el Perú. También se consideró que pudiera ser chileno. Fíjense las cuestiones de latitudes y vemos que no. La cuestión es que Rugendas tuvo una participación diametral en cada una de las latitudes y no fueron menores. Para los asuntos mexicanos, pareciera que México es el ombligo del mundo, y no, como decía Gutiérrez Tibón, solamente somos el ombligo de la luna, de ahí el nombre de México, desentrañado su significado, pero no es más que el ámbito, la visión endogámica. Creemos que en México solamente pasan cosas y desde la era virreinal, pues vemos la grandeza de lugares como, bueno, evidentemente el Perú, pero también Ecuador, Colombia no tiene parangón, y en el siglo XIX todas las Américas y el Caribe tuvieron, por supuesto, participaciones cruciales. Y este es quizá uno de los primeros momentos en el arte con la herencia del barroco que une las distintas latitudes. Ver a Rugendas llegando a Teotihuacán en 1831 o 34, en ese lapso, y ver cómo pues se hacían estas expediciones, ¿no? Las relaciones, por supuesto, de limpieza, de darle una traza pues que ya existía, pero que no tenía el nombre de Calzada de los Muertos, ni mucho menos, pero así se le conoce en el siglo XIX, precisamente hacia estas fechas, y que aquí todavía vemos el remate del basamento irregular, que generalmente se le da el nombre de la pirámide del Sol, y que pues tiene esta... todavía el remate completo, y tiene el remate completo el basamento irregular dedicado a la luna. Sabemos que fue pues, dinamitado ya en tiempos porfirianos, y de ahí que por más que creamos que es más alta, porque sí, en su base es mucho más grande la pirámide del Sol, en realidad pues tenían la misma altura, y hoy es un poquitito más alta la pirámide de la Luna porque está sobre un montículo, ¿no? También hay interesante los túneles que conectaban a uno y a otro, que desde el siglo XIX ya se habían encontrado rastros de ellos, la famosa cueva, hay ya noticia de ellos. Y en un momento hablaré más de lo que serán las expediciones arqueológicas. De Rugendas, pues este Valle de México con los jinetes en primer plano. Fíjense en el fondo la relación absoluta y nodal de entendernos como en la cuenca del Valle de México, en los volcanes, el Popo y el Iztaccíhuatl. El Popo, evidentemente con nieve, porque no había tenido tal actividad que pues lo hiciera derretirse, y que lo vimos a fines del siglo XX, pero durante todo el siglo XXI, pues quebrar incluso el cráter, y eso pues lo vuelve uno de los volcanes más activos en la escena internacional al Popocatépetl, y de lo cual poco consciente hacemos de lo que es la protección
cultura, es decir, desde lo que implica Amecameca y muchos otros conjuntos conventuales que están en la región, de uno y del otro lado de los volcanes, porque Puebla pues también y Tlaxcala los tienen muy cerca, y por otro, esta cultura cívica de seguir teniendo emplazamientos y que pues ya presenta a la población mucho daño por la aspiración de las cenizas que son altamente ácidas. Por supuesto, altamente fértiles para la tierra, pero también el peso que hay que estar continuamente barriendo porque de otro modo también colapsarán los techos de las casas. Daniel Thomas Egerton, pues tiene una historia de vida muy compleja. Él llega como diplomático y vemos aquí ese esfuerzo que ya lo había hecho la tradición del propio Humboldt con las exploraciones mineras y entender cómo hay una mejor explotación de los mantos argentíferos y esto a partir del método del patio que implica el uso del azogue, del metal que es el mercurio y que sirve para la limpieza del mineral. Aquí vemos justo a los artistas entrando a las minas, viendo además, como pues de Zacatecas, un centro minero por excelencia, yendo a estos sitios y entendiendo las relaciones también con el manto freático. Por eso les digo que tiene, no puede ser una división, hablar de ciencia o hablar de arte, están entremezcladas y estas referencias nos permiten estudiar históricamente y ahí de que cuando decimos que el arte es una parte auxiliar de la historia, pues sí, pero también es una parte nodal de ella, da cuenta de usos y costumbres. Vemos aquí Real del Monte, pues cómo también está este personaje con la capa al viento y entender los centros mineros, entender el patio de beneficio, entender las chimeneas, entender también cómo vemos a estos personajes a caballo, uno de ellos una mujer, seguramente está llevándole la comida, entender pues la ocupación inglesa, no solamente alemana, que dará pie a un derrotero fascinante en la región del actual estado de Hidalgo y que pues nos llevará a traer pues un segundo deporte nacional. El primero será la charrería, pero el segundo será el fútbol. Y entonces, pues que justo a partir del ocio y del entendimiento de la realidad inglesa, avecindados acá, pues darán esas primeras canchas hacia el actual Pachuca y de ahí pues que nazca como deporte el fútbol hacia de nuevo el continente americano y que pues también culinariamente nos dejarán los famosos pastes, estas empanadas que tendrán un relleno de carne y papa para conservar mayor calor y que se acompañarán de pulque para dar energía a los mineros y que pues la jornada pudiese completarse. Recordemos que durante el siglo XIX habrá intentos de regular mejor el trabajo, pero será francamente un logro revolucionario el hecho de pues tener marcadas las jornadas, antecedente de la propia Revolución Mexicana, pues lo tendremos con las huelgas de las minas, ¿no? En Cananea, o también lo que implicarán los centros textileros con Río Blanco. Aquí ver extraordinario Guanajuato. Recordemos que la Valenciana, la mina, se
encuentra a fines del siglo XIX, desde el siglo XVIII. Hay antecedentes no sabían que era de la Valenciana, pero de uno de los brazos de la Valenciana para fines del siglo XVII, y ese dará la pujanza de uno de los centros absolutamente atractivos como será Guanajuato. Lo que no se sabía es que el filón más grande era precisamente donde actualmente está ubicada la ciudad. Así es que para explotarla, lo que tendríamos que hacer de esa, la mina más grande de plata del mundo, pues sería tirar Guanajuato. Espero que jamás suceda ello. Y aquí Rugendas, pues dando cuenta de lo que implica la orografía del Bajío. De Carnevel no traje muchas imágenes, pero quizá traje la más dolorosa y representativa. Un artista que pues llega para registrar la ocupación, una de las intervenciones que tiene México, una de las más dolorosas, como será la intervención del 47, y aquí dando cuenta de las tropas del general Scott que están llegando a la Plaza Mayor, a la Plaza de la Constitución, y que un 16 de septiembre vemos en ese Palacio Nacional, evidentemente de 2 pisos, ya nos decía en este curso la propia doctora Ángeles González Gamio, que quizá el tercero afeó el Palacio Nacional, y bueno, pues aquí vemos muy dolorosamente ondear la bandera de las barras y las estrellas. Y un personaje que está en la extrema izquierda, en la esquina inferior, aparece un mendigo, es el famoso lépero, y que agarra una piedra y con orgullo sentimos que va a arrojarla al general y lo va por lo menos a descalabrar. Y es esa relación que nos gustaría entender, pues de que ninguna planta de ningún pie extranjero pueda pisar nunca más estas tierras. De ahí, pues, precisamente uno de los versos del himno nacional mexicano. También es interesante esta obra de un viajero que a veces no se alcanza a estudiar del todo, como lo es Carl Joseph Kubasek, y él nos muestra la garita antes de entrar al entonces colegio militar. Recordemos que Nicolás Bravo, pues era el famoso Nicolás Bravo de la Independencia, fue el director del colegio cuando pues estaba la intervención norteamericana, y a quien atestigua este episodio de mucha mayor fantasía, pero de profunda identidad nacional, que serán los niños héroes, que ni eran héroes ni niños, pero que pues estaban aquí precisamente dando cuenta de lo que fue esta entrada a lo que es el bosque de Chapultepec, y después que se volvió pues la residencia del emperador Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota Amalia Clementina Leopoldina de Bélgica. También dar cuenta de que pasaron esa primera noche durmiendo en la mesa de billar porque pues había pulgas y no fue posible pernoctar. Y después pues se volvió residencia de múltiples dignatarios, por supuesto, del propio Porfirio Díaz y Carmen de Romero Rubio, y de los presidentes hasta que Lázaro Cárdenas pues dice que es demasiado ostentoso y decide construir en los terrenos de la hacienda de la Hormiga Los Pinos. Olvidé comentarles simplemente de este personaje de Thomas Egerton, qué pasó con él, porque la historia nos da un pasaje terrorífico. Hay quien lo tilda a él de espía por la manera en que murió. Resulta que fue
a las afueras de lo que hoy es Tacubaya, ¿no? Tuvo un recorrido con su mujer que estaba embarazada y bueno, pues al momento de que no regresaron y él con sus antecedentes diplomáticos, pues lo buscaron durante toda la noche, no lo encuentran hasta muy temprana la madrugada, digo el alba, y lo encuentran asesinado, junto con su mujer, quien estaba embarazada. No le fue quitado el sombrero, y lo que sí le quitaron fueron los pantalones, un acto de humillación. No sé si recordarán a Delacroix con La libertad guiando al pueblo, precisamente en la parte de abajo hay un soldado que tiene los pantalones abajo. Es el mismo sentido de un acto de humillación. La mujer tenía los pendientes y ambos tenían sortijas. Entonces no fue un asalto y eso dio motivo de graves conflictos diplomáticos y que pues no se, bueno, se alimentara la nota roja en México. Fue una de las primeras noticias internacionales de que México era un lugar peligroso para viajar. Justa esta alerta, tras los asesinatos en Reynosa, pues se reactivó nuestra alerta y evidentemente es muy difícil y muy peligroso viajar por el territorio nacional penosamente y que tampoco pues los gobiernos de ese entonces ni de este entonces han podido minimizar los ecos de grave violencia que trastoca a la realidad mexicana. Pero bueno, regresando a otro de los artistas norteamericanos que viajaron con la consigna de registrar las batallas, es decir, dar cuenta de qué había pasado con la guerra del 47 y que se queda en México de una manera muy amplia. Estas fechas no son de nacimiento y de muerte, sino de estadía en México. Conrad White Chapman ya había hecho todo un registro de la guerra de secesión. Había sido herido y entonces primero relató en cartas lo que estaba atestiguando de primera mano como soldado y después pues como pintor. Y es lo que ocurre con Conrad White Chapman y que de pronto en este espíritu de descripciones entrega, perdón, los parajes de la hacienda de San Juan de las Moreras, que aquí la vemos en la parte, bueno, son los terrenos, no vemos la hacienda, no vemos el casco, que después fue la hacienda de San Juan de los Morales y que finalmente se vuelve pues este restaurante famosísimo, la Hacienda de los Morales, y estos terrenos que vemos en primer plano son los terrenos del actual Museo Sumaya en Plaza Carso. Es también interesante ver a otro artista alemán que ahora ha habido nuevas investigaciones y parece que las diéresis de Lür no son la o umlaut, no deberían de aparecer, simplemente es August Lohr. Y eh, esta representación de una fábrica de papel que antes había sido parte de los terrenos de la encomienda del conquistador Hernán Cortés, dominados por un molino de papel, primero de trigo y después de papel, que había fundado Martín Cortés. Es interesante esto porque lo que vemos aquí es ya del siglo XIX, una antigua fábrica de papel, la de Loreto y Peña Pobre. Y esa casita que vemos a lo lejos, junto a la chimenea, es la casa de habitación de Alberto Lenz, un personaje clave para entender un modelo y un cambio en el trabajo, donde no solamente había garantías del pago de la jornada, sino también de crear una policlínica, crear una escuela,
que todavía existe. Hoy es una primaria, la famosa primaria Alberto Lenz, y crear vivienda para trabajadores, un sentido integral de responsabilidad social que va a trasminar pues hasta el siglo XX. Y es interesante esta relación de la fábrica porque esa casita hoy todavía se puede visitar y es el restaurante La Taberna de León, que dirige muy interesantemente la chef Mónica Patiño. Esa fábrica en el segundo piso pues será desde hace 27 años la primera sede de Museo Sumaya, allá en el Centro Cultural y Comercial Plaza Loreto. Vean, Eje 10, Río Magdalena, en realidad era un río y aquí contenido por este dique. Los volcanes siempre presentes en lontananza. Y bueno, llegamos a Eugenio Landesio, que de pronto pues se nos empieza a escapar digamos, de contexto, pero no. Y es una parte fundamental para entender el paisaje mexicano. ¿Por qué? Porque Eugenio Landesio da esa primera cátedra de paisaje. Y vean los 5 puntos que va a alegar. La perspectiva, que incluye geometría, linealidad, luces y sombras, dibujo y pintura de paisaje, fragmentación de la construcción del paisaje, el dibujo de copia de estampa, a partir de las texturas, los contornos y las transiciones de luces y sombras, los volúmenes arquitectónicos, es decir, hay una cátedra, una parte de la clase dedicada específicamente al paisaje de arquitectura, y va a haber solamente, digamos, 11 clases para ello y otras se completaban en su taller. Dibujo del natural y composiciones complejas, que van a hacer excursiones hacia los lugares donde van a pintar, es decir, pintar en plein air, pintar al aire libre, y aquí analogamos la Academia de San Carlos con la Barbizon y después lo que serán en México ya en el siglo XX y que estoy seguro que en el siguiente curso podemos hablar de ellas, de la importancia de las escuelas al aire libre como la de Santa Anita y el dibujo con temas históricos, las gestas históricas, que precisamente por tener tanto que hablar de paisaje y de otros derroteros y de artistas, no quise tocar más que a Nebel, pero es un tema nodal en el siglo XIX. Eugenio Landesio, pues vemos con este camino de Pirules, cómo desde Tepozotlán está marcando el camino. Vemos también las minas de Real del Monte Hidalgo. Vean cómo nos ayuda a entender, como decía Elías Trabulce, la formación dentro del propio espacio de los distintos aspectos para la extracción del mineral, o esta, que es quizá una de las más importantes imágenes para entender precisamente ciencia y arte. El patio de beneficio de la hacienda de Santa María Regla hacia 1859. Y esto que vemos como agua que brilla, en realidad es el azogue que va a dar paso a la purificación del metal, y de ahí que con el residuo se cree la plata pela o plata copela, ¿no? Esta relación con estaño y otros materiales para tener el mineral más puro, y de ahí la relevancia que tendrá la plata para todo el mundo. Y bueno, pues sabemos que incluso en tiempos porfirianos había una confianza plena en el peso mexicano por la calidad y el respaldo en el metal. Vemos aquí la hacienda de Guanajuato del Mellado, vean la profundidad, vean la perspectiva, aquí entender a Casimiro Castro, justo las lecciones entendidas, pues ya desde artistas nacidos en nuestro suelo. Vean la espléndida vista que hoy es imposible apreciar desde el Castillo de Chapultepec, desde nuestro Museo Nacional de Historia. La Basílica de Guadalupe, sitio de peregrinaje absoluto, y las propias indagaciones arqueológicas
traer a cuenta a Castañeda, que nos representará, decíamos, desde Humboldt, esta relación a entender toda la centuria con expediciones dedicadas a sistemáticamente estudiar los sitios arqueológicos, desde la arqueología, desde la historia, desde la etnografía y desde la antropología social. Y en ese sentido, pues vemos a Mosley, quien está en Uxmal, aquí en la llamada Casa de las Monjas, pero vean esta imagen que siempre la maestra Miriam Kaiser queda azorada por el hecho de tener al arqueóloga viviendo en el espacio que hoy no podemos tener acceso a él, hacia arriba de este basamento irregular, y el propio tendedero que cuelga su ropa, seguramente medio la lava y la deja secar dentro del propio actual centro ceremonial, ¿no? Es también interesante ver a Pangré con el autorretrato hacia el 52 y el pico de Orizaba. Voy a tratar de ir un poco más ágil porque en estos últimos minutos quiero tocar un poco también de la sociedad y ya pudimos entender quiénes son los personajes. Otro artista como Salvador Murillo, aquí viendo estos alrededores de la Alameda Central, y quien vemos a caballo no es nadie más sino la propia emperatriz Carlota de Bélgica paseando por nuestra Alameda, y vean cómo en lontananza pues no hay edificaciones. Aquí ver la vista de México de Murillo, la propia Catedral Metropolitana de Serrano, y por supuesto decíamos que ya habíamos hablado un poco de este segundo deporte nacional, pero el primero tendría que ser la charrería. Aquí coleando a campo abierto de Manuel Serrano nos lleva a entender precisamente las formas y usos y costumbres, y aunque no traje imágenes de Icaza, pues será el propio Serrano el maestro de Icaza. Ver esos registros de pintar al aire libre. Hay una versión de esta, no estamos viendo doble, en realidad estaríamos viendo casi cuádruple, porque hay una imagen de el propio Landesio sobre el puente de Panzacola en Coyoacán, o bueno, en las afueras de Coyoacán, muy cerca del Centro de Estudios de Historia de México de Fundación Carlos Slim. Está este puente de piedra, está el Templo de San Antonio y el río que hoy pues está entubado y tristemente huele terrible, ¿no? Ahí vemos a las mujeres, pero es tomado del natural. Hay una versión de Coto y Maldonado y una versión de José María Velasco, otra versión también de Coto y Maldonado. Es una oportunidad de entender cómo se pinta el natural y cuáles son las diferencias entre los artistas. Porque, por supuesto, el pintor más importante de esa generación, nacido en México, bueno, nacido en el Estado de México, será José María Velasco, ¿no? Este artista que nos muestra un interés científico por la tierra, por la orografía, por los caminos, por el paisaje, por esos celajes absolutamente luminosos, por recorrer la República Mexicana y llegar a Veracruz y tener esta cascada de Barrio Nuevo con un elemento romántico, con una vista absoluta, con el Cumbres de Maltrata, y ver el tren allá en lontananza, donde vemos esta nube blanquecina, que bueno, vemos pues la nieve, pero abajo, ahí vemos algo blanquito, es el vapor del tren para dar cuenta de lo que será precisamente la modernidad. Ahuehuetes de Chapultepec, una obra gloriosa donde tenemos este lago bajo, donde vemos a las vacas pastar, hoy no hay tal, y junto al lago Hondo, donde Maximiliano y el propio Porfirio Díaz nadaban. Vean cómo encuentra hacia 1877 la versión de Teotihuacán del propio José María Velasco, o la de el Cerro de Santa Isabel. Pues ahora ahí muy cerca estará el muy debatido nuevo aeropuerto.
La Vuelta al Río, una de las obras nodales en la pinacoteca del siglo XIX y XX mexicano, de artistas mexicanos. Esto es de 1906, pero el arte, como la historia, no acaba con los siglos. Hay que ver esas transiciones. O aquí esta obra que es genial en médula de higuera, la parte central del árbol del higo, para dar cuenta de una tradición nacida en las Islas Azores y que compite pues en París, una obra muy similar a esta, con Rodin y la presentación de La Puerta del Infierno. Vean lo que está haciendo México, lo que hace Francia y cómo hay una concatenación de elementos. El retrato será fundamental, entenderlo. El retrato que aquí vemos al capitán de granaderos, un realista con su familia viendo estas relaciones, ver a qué se dedica una parte, bueno, las mujeres, al bordado, al cuidado de la casa. Hoy afortunadamente esto se ha quebrado, aún así hay que luchar con el heteropatriarcado todos los días y bajo cualquier premisa y cualquier derrotero, pero bueno, aquí vemos al capitán Marcos enseñándole elementos de ingeniería militar a su hijo y la fidelidad a los pies de la mujer, pues hoy también la fidelidad debería de estar a los pies de cualquier persona. Peregrine Clavé retratando luminosamente a la sociedad, vean estos retratos de academia, aquí digamos está el Photoshop en pleno, son retratos más idealizados como el de esta dama de 1849, o este retrato de familia, donde vemos muy interesantemente la presencia detrás de la mujer que está sentada a una mujer de tradición indígena, incluso con su atuendo, que mira todo. Es absolutamente exquisito el cuadro. A Pangré, que ya habíamos visto su autorretrato, bueno, aquí retratando a Fray Manuel Pinzón, y pues que fue confesor de la propia Concepción Lombardo, la viuda de Miramón. Ver acá la relación también de los retratos de los niños, aquí a Fernando de Teresa y Miranda, quien de grande pues pudo recorrer en automóvil en un Ford T Paseo de la Reforma con placa número 1, a Felipe Santiago Gutiérrez con doña Teresa Pliego y su rebozo de seda, el tiempo que transcurre. Aquí también a Juan Cordero, otro de los grandes maestros de la academia, autores anónimos, pero que sabemos por el trazo que estudiaron en la academia, y ver un retrato que no podía faltar en la pinacoteca del siglo XIX mexicano, que ha sido ampliamente estudiado y muy admirado por el doctor Manuel Ramos, que es el retrato póstumo de Sor María Teresa de la Santísima Trinidad, una monja guatemalteca estigmatizada y cuyo proceso de beatificación continúa, una historia fascinante, y estoy cierto que en otros momentos el doctor Ramos podrá profundizar sobre esta monja aquí con su espléndido escapulario. José María Estrada, fíjense cómo hay una rotación, ya no es la Academia de San Carlos, pero sí es la Academia en Guadalajara. Entender las academias regionales es algo fundamental y desde ahí abrogar el centralismo, aquí con un padre ya muerto, un franciscano muy importante para toda la región, Fray José María Jiménez, también otra obra de Estrada, y aquí, capítulo aparte, merece la obra de tradición no académica. Es decir, este es un retrato popular de un artista que fue nevero, ayudó a la iglesia, nevero que vendió nieves, hacía calendarios y bueno, pues empíricamente empezó a pintar. Nunca tomó una clase de pintura. Hermenegildo Bustos. Desde Purísima del Rincón, Guanajuato, hoy Purísima del Rincón de Bustos en Guanajuato, con mucho orgullo un lugar fundacional abraza el apellido de un pintor y retrata a los vecinos de este espacio. Aquí a un sacerdote,
aquí a pues los personajes notables como Francisca Valdivia de Chávez y sus dos hijos, que la retrata más joven, de 15 años, y después de 25, ya con dos hijos, y la vemos con sus aretes, con su perla, con sus anillos. Vean la desproporción, pero un retrato sincero. Aquí sí es donde el Photoshop no hay, es el retrato verídico, el estrabismo de la pequeña Francisca Valdivia. Las cejas y pronunciada mirada, también con un poco de estrabismo de Francisca más adulta. Aquí ya más grande, a la madre de Francisca, a Juan Nepomuceno Gutiérrez Valdivia, la familia. Hay dos retratos de él en la colección de Museo Sumaya, 3 veces representado, aquí con una carta o con una moneda, o ver este absoluto portento que es Hermenegildo Bustos y Matías Aranda. Ver a José Agustín Arrieta, quien nos entrega los cuadros de comedor, y vale la pena pues ver las motivaciones que se tiene para pintar la mesa. Generalmente eran 4 cuadros de comedor que no son las naturalezas muertas con símbolos de los antiguos maestros europeos, sino más bien atestiguar la mesa o las estaciones del año, las clases sociales, cómo aquí entre más cualidades del vidrio costaban más los propios enseres y el propio cuadro, ¿no? Entonces, es muy interesante ver esto, y quisiera compartir un poquitito, sé que ya estamos sobre el tiempo, pero lo que implica Guillermo Prieto hablándonos sobre qué era una comida en una familia mexicana. Los mexicanos, dice Guillermo Prieto, que tenían la fortuna de comer bien, más de 3 veces al día, al despertar tomaban chocolate en agua o en leche, o atoles como el champurrado, el antón parado, atole muy espeso, o el chile atole, o bien simple atole blanco con un pedazo de panocha, a melcochada o acitrón. El chocolate debía de ser de 3 tantos, uno de canela, uno de azúcar y uno de cacao, sin ayuda del bizcocho o de yema de huevo. De vez en cuando el desayuno se engalanaba con café con leche, tostadas y molletes, bizcochos, huesitos de manteca, hojuelas, tamalitos cernidos y bizcochos de maíz cacahuatzintli. A las 10 de la mañana se almorzaba asado de carnero o de pollo, rabo de mestiza, manchamanteles, calabacitas adobo o estofado, o algunos de los muchos moles o de tortas de amplio saber y entender de la cocinera, y desde luego frijoles. Sin alardear, a las 11 de la mañana llegaba una visita, se le obsequiaba, siendo la señora, unos vinos dulces, Málaga, Pajerete o Pedro Jiménez, vino español, con sus correspondientes puchas y escochitos en forma de rosquillas bañados con azúcar para formar con ellos vino o chocolate. Rodeos, bizcochos de trigo o maíz, con esto se rodeaba la taza de chocolate o los vasitos de vino. Mostachones, variaciones de mazapanes, cuya pasta se hace de almendra, azúcar y especies, dándoles diferentes formas. Soletas, tiritas de queso fresco. Los señores se conformaban con un vino llamado catalano judío, teniendo además por comida entre la 1 y las 2 de la tarde, que se componía esta de caldo con su limón exprimido, chile verde estrujado, sopa, arroz y fideo, tortilla, puchero rebosante de nabos, coles, garbanzos, ejotes, jamón, espaldilla, etcétera, etcétera, etcétera. Otros guisos eran el de pollo almedrado, con pasas, pequeños trozos de acitrón y alcaparras, o pichones en vino y liebre y conejo de... ay, perdón, algo hice aquí, ahí estamos. Liebre, bueno, me voy a saltar un poquito porque todavía no acabamos con las cosas que había que comer. Torta cuajada, las patas de cuñete, los guajolotes rellenos deshuesados. Como tentempié entre las 4 y 5 de la tarde, después de rezar el rosario, no estaba de más un chocolate. A las 10 de la noche, ahora sí la cena. Asado con ensalada o mole de pecho.
Imagínense ustedes simplemente tener esta comida para los que podían comer tres. Lo que no podía tampoco faltar era la relación con la bebida nacional, es decir, el pulque. Y aquí ver esa escena pulquera de Arrieta, aquí el vaso pulquero de Pepita, y de ahí la tradición que hasta abajo del fondo, sobre todo para las celebraciones del centenario de la Independencia de México, pues se estampó la efigie de Don Porfirio y decía hasta ver a Don Porfirio, también se estampó la de personajes patrios, de héroes patrios, en una de ellas pues fue la de Miguel Hidalgo y Costilla, y de ahí desde el ocaso del siglo XIX y durante todo el siglo XX hasta la fecha, al brindar en el siglo XXI, chocamos los vasitos tequileros o mezcaleros y decimos de Hidalgo, ¿no? De ahí viene la tradición. Y por último, en el retrato de muerte que fue tan importante para las tradiciones, ¿no? Aquí, bueno, ver lo que decían, pero la muerte niña es este derrotero de tradición, de entraña, de sobrecogimiento, niños que murieron después de haber sido bautizados y antes de discernir entre lo bueno y lo malo, y eran retratados, se les denomina angelitos porque el alma del personaje, no es así se dice en diminutivo, el término teológico, porque su alma pura, directamente sin pasar por el purgatorio, contempla el rostro de Dios. Aquí Marquitos, vemos a Aurelio Rico, a las hermanitas Jiménez, a Jesús y a Petrita, o ya en fotografía, entender a estos hermanitos sobre el petate. Imágenes que nos confrontan con nuestra finitud, con nuestra fragilidad, con nuestros usos y costumbres, con herencias que sentimos lejanas, pero que nos son propias, encontrar también la relación de arte, de hacer las hojas de las coronas para los enterramientos, de alambre y pasta y cerámica en flores blancas, en esta tradición que va y viene del siglo XIX en pintura o la propia fotografía. Entender la fotografía como ese último de los derroteros del arte, los avances científicos, ver aquí al retrato de una novia hacia 1890, pero también hacia 1890 el retrato de una novia de tradición indígena, ver a las mujeres, a ese variopinto mosaico cultural que también en fotógrafos llegaron hasta la Martinica, como este retrato de Gastón Fabre. Ver a las tortilleras, ver a de pronto las señoras de ayuda y entender que hacia 1900 esta obra de Valleto y compañía ganó medalla de plata en la Exposición Universal de París. Estas imágenes contrastantes, estos son los Méxicos de los que somos realmente cabida, desde una tradición o desde la otra, desde el estamento liberal o desde el conservador. Esas sociedades son las que se heredaron al siglo XX y que perviven en el siglo XXI. Esa modernidad pujante donde hay una loa por pensar de una forma progresista y finalmente en los versos de Amado Nervo en La raza muerta pensaba en el augurio fatal del dios serpiente y entonces en el vuelo de naves de oriente. Pero vendrá entonces esta aleación de cobre y estaño para 1902 cuando cantará La raza de bronce. Señor, deja que te diga la gloria de tu raza, la gloria de los hombres de bronce, cuya masa melló de tantos yelmos y escudos los había. Oh caballeros tigres, oh caballeros leones, oh caballeros águila, os traigo mis canciones, oh enorme raza muerta, te traigo mi elegía. Y esa elegía pues llegará para entender esa bifurcación de tradiciones entre esa, aquí Saturnino Herrán, con esa Mesoamérica de Tlacoatlicue que mencioné, pero fusionada con el propio Hijo del Hombre, con Cristo en la cruz. Y es esta la tradición la que nos lleva a hoy una patria diamantina del centenario Ramón López Velarde, para entender que tendremos que buscar esa reconciliación entre dos posturas
que por más divergentes que se vieron y más muertes causaron en nuestro suelo, en realidad eran dos proyectos de nación legítimos que tenían un profundo amor por México. Muchas gracias, espero que nos encontremos en el siguiente curso, que podamos establecer ese diálogo latente y patente con nuestra historia. Alfonso, qué bárbaro, nos has hecho viajar a través de tu voz, a través de las imágenes, estas magníficas fotografías que nos has mostrado, que ahora el paso siguiente de todos nuestros alumnos es que vayan al Museo Sumaya y que vean de viva voz, de vivos ojos, diría yo, este paseo que nos has dado a través del arte del siglo XIX. Tienes muchas felicitaciones, dice Marta Silva, me encantó la clase, soy su fan. Me llamó mucho la atención que hizo mención de la charrería, que es el deporte nacional. ¿Hay obras sobre dicha temática? Te pregunta. Así es, tenemos muchas, era muy larga lo que había que contar, solamente traje esta de Serrano, pero tenemos muchas obras de fines del siglo XIX y principios del XX, que estoy cierto que en el siguiente curso podremos disfrutar. Pero sí, sobre todo el género fue trabajado por un mexicano, Ernesto Icaza. Perfecto. Brenda te pregunta, además de felicitarte desde luego, dice, así como en la política del siglo XIX había dos grandes grupos enfrentados, ¿estos tenían alguna corriente artística específica que los identificara como conservadores o liberales? En realidad, ambos partieron del paisaje por el amor a la tierra. Por eso, por más divergentes que fueran las cuestiones, había un interés profundo por entender el suelo mexicano. Y por suelo me refiero a sus campos, pero también a su orografía y a la hidrografía. Entonces va a haber copiosas representaciones para clientela conservadora y clientela liberal. Estos. Lo cierto es que es mucho mayor el arte mandado a hacer por los conservadores que por los liberales. Y no es porque tuvieran menos dinero, en realidad porque decía Ernesto de la Peña que tenían mejor gusto y decía también el propio Guillermo Tovar que era absolutamente cierto y por eso era sabio don Ernesto. Ay, sin lugar a dudas. Oye, Francisco Pérez Salazar dice, qué gran cierre del curso. Bueno, tú verás todas las felicitaciones que tienes, que verdaderamente están todos muy contentos con este cierre, dices, con generoso, claro y apasionado expositor, qué gran viaje, dice, tiene obras de Catalina de San Juan, mostró un cuadro de la pulquería donde se muestra el traje de la China poblana. Pues del centro de estudios, Manuel, ¿no? Tenemos La una obra, el obra libro. fundamental. Sí, sí, la Y, Catarina de San Juan. y así Pues es, mira, tenemos varias, para, aunque hay algunos investigadores que rompen este hilo entre Catarina de San Juan o San Juan y la China poblana, hay otros que siguen viendo esta tradición y sí, la China poblana se volvió el emblema nacional. Simplemente traje rápidamente la de la pulquería de José Agustín Arrieta, donde pues la vemos triunfante y campante ahí a la China poblana. pues tienes montones de felicitaciones, lo cual me da mucho gusto, Alfonso, pero muy merecidas también. Así que a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, de la Universidad de Anáhuac, desde luego, y de tu misma institución, te damos las gracias por esta magnífica conferencia que te digo, el paso obligado es que todos van a querer ir al museo, que entiendo que está abierto, Ya ¿verdad? estamos abiertos, las esperamos, los esperamos, les esperamos y bueno, hay muchas obras de capitales del centro de estudios, sobre todo integrando una exposición que viene muy a cuenta con este curso y estos momentos, que son 20 siglos de arte en México. Así es que a disfrutar del centro de estudios, de Museo Sumaya y de las lecciones que nos da la historia también con la Universidad de Anáhuac para hablar de nuestras identidades. Bueno, pues Alfonso, muchas gracias. Y antes de despedirme de los alumnos, quisiera decirles que recuerden que el martes que viene vamos a pasar la conferencia de que no pudimos escuchar ese día sobre Santana de don Enrique González Pedrero.
pues con esto concluimos el curso. Muchas felicidades a todos, muchas gracias a todos los asistentes, desde luego a los profesores que tan desinteresadamente nos han acompañado y nos vemos próximamente. Gracias y muchas felicidades nuevamente, Alfonso, ¿eh? Muchas felicidades, Alfonso. Se cuida. Hasta luego, Manuel. Un abrazo. Aprendimos mucho y nos deleitamos la pupila también con tantas pinturas y tanta cosa. Alfredo, muchas gracias a ti también. A ustedes. Nos estamos en contacto. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo fuerte. Hasta luego.